Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor pueda bendecirles a cada uno de ustedes. Esta noche vamos a iniciar el estudio de un interesante, mejor dicho, quizás del libro más interesante de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Y esta noche estudiaremos el tema Yo soy la esperanza. El libro de Apocalipsis contiene el último mensaje de esperanza por parte de Jesús para este planeta. Frente a los acontecimientos actuales que son precursores del tiempo del fin, deberíamos nosotros despertar un interés rejuvenecido hacia el estudio de este espectacular libro. El capítulo 1 de este libro pues nos hace una presentación maravillosa de su autor, del propósito del libro y de todo lo que nos ha de hablar en sus páginas. El libro de Apocalipsis, quiero aclarar, no fue dado para dar miedo. No fue dado para simplemente presentar bestias. Tampoco y mucho menos fue dado para atacar personas. Leamos el primer versículo que encontramos nosotros en este libro y veamos cuál es el propósito de este libro desde la misma introducción. Dice Apocalipsis, el capítulo 1 y versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan es el escritor del libro de Apocalipsis. El último libro de la Biblia, comienza donde terminaron los 4 evangelios. Recordemos nosotros que los 4 evangelios terminan con la muerte de Jesucristo, su resurrección y su ascensión. Pues es en ese momento donde Apocalipsis comienza. Los evangelios presentan a Jesucristo como el varón de dolores, mientras que Apocalipsis comienza y presenta a Cristo Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vemos en Apocalipsis ya no a un Cristo sufriente, sino a un Cristo glorificado que está intercediendo por nosotros. Apocalipsis tiene la intención de crear un retrato de Cristo que no lo podemos encontrar en ninguna otra parte de la Biblia, queridos hermanos. El libro señala a Cristo Jesús como el alfa y la omega, de la A a la Z de la historia, el principio y el fin, el primero y el último. Jesús es el contenido mismo del Apocalipsis. Si nosotros quitamos a Cristo del Apocalipsis, lo único que nos queda, hermanos, es un Apocalipsis de Hollywood. Solamente eso, con cosas terribles, con eventos grotescos, un libro que presenta un futuro aterrador, sin ninguna esperanza. Repito, Jesús es el tema principal del libro. Así lo dice, es la revelación de Jesucristo. Pero también es bueno recordar que el segundo tema más importante del libro de Apocalipsis es su segunda venida. La frase que aparece en el versículo que acabamos de leer, las cosas que deben suceder pronto, hacen un eco a este pasaje del libro de Daniel, el capítulo 2, versículo 28, cuando se le ha presentado el sueño de la estatua al rey Nabucodonosor, aquella estatua de diversos metales. Y Daniel le dice a Nabucodonosor en Daniel 2:28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. El libro de Apocalipsis tiene como tema la segunda venida de Cristo Jesús. Este mismo tema y este mismo hecho hace eco también al sermón que Jesús dice y aparece en San Mateo capítulo 24. Cristo Jesús viene pronto. Él está a las puertas y es necesario que nosotros los seres humanos, que nosotros la iglesia despertemos a este hecho inevitable. La segunda venida de Jesús es el tema más importante después de Jesús mismo en este libro. Su propósito, y quiero que entendamos esto porque lastimosamente ahora hay mucha atención al libro de Apocalipsis, pero muchos tienen esa atención simplemente por pura curiosidad.
Pero el propósito de Apocalipsis no es satisfacer nuestra curiosidad obsesiva acerca del futuro. El propósito de Apocalipsis es enseñarnos a Cristo Jesús, quien conduce la rienda de este mundo y conoce el futuro antes que nosotros. Apocalipsis 1:7 reafirma el punto de la segunda venida de Cristo. He aquí que Él viene con las nubes. Cristo Jesús viene. Como adventistas del séptimo día, deberíamos estar más despiertos y más preparados con respecto a eso. Somos el pueblo que tiene un último mensaje. Somos un pueblo que debe llevar esperanza. Y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora, yo quiero hablarles, antes de continuar, de 3 detalles importantes que aparecen en el capítulo 1 y que son necesarios para comprender el libro de Apocalipsis. En primer lugar, mire, Apocalipsis es un libro de símbolos. En el versículo 1 que leímos al principio aparece una frase, y la declaró. Esa frase viene de una palabra griega que es semaino. Esta palabra significa específicamente dar a conocer a través de señales. O sea, Juan, desde su primer versículo, nos da a nosotros a entender que el libro de Apocalipsis era un libro lleno de símbolos, lleno de señales, que nos ayudan a conocer las visiones del fin del mundo. Son presentaciones figurativas o simbólicas. Aquí en esta tabla ustedes pueden ver, no todas, en Apocalipsis aparecen decenas de varios símbolos. Yo solo quise poner algunos como ejemplo. Usted puede ir, por ejemplo, las estrellas. Las estrellas representan ángeles y la referencia que apoya este significado es Apocalipsis 1:20. Y un ángel, ¿qué representa en la Biblia? Un ángel es un mensajero, de acuerdo a lo que expresa el apóstol Pablo en Hebreos 1:14. También hay en Apocalipsis, especialmente en el capítulo 1, mañana vamos a ver esta parte todavía más profunda, aparecen unos candelabros. ¿Qué representan los candelabros? Representan iglesias, según Apocalipsis 1:20. El dragón, un dragón que aparece en Apocalipsis 12, representa a Satanás. El mismo Apocalipsis 12, verso del 7 al 9, nos da este significado. Babilonia representa la apostasía religiosa, confusión. Podemos encontrar el significado en Apocalipsis 17, 1 al 5. Y las bestias que tanto miedo le dan a algunas personas de Apocalipsis simplemente representan reinos, gobiernos, poder político, según Daniel 7:23. O sea que, aunque no, mi intención no es que sepan específicamente el significado de estos símbolos, lo que sí quiero que quede claro es que todos los símbolos que aparecen en la profecía los explica la misma Biblia. Los símbolos no se pueden explicar desde una intención personal. Cada símbolo encontraremos una referencia, un significado en la misma Biblia, porque ella se puede explicar a sí misma. Esto nos ayuda, hermano, a dar interpretaciones personales. Tristemente, muchas veces algunos predicadores, algunos cristianos dicen, bueno, este símbolo tal vez yo creo que significa tal cosa, y no dan una referencia bíblica. Todos los símbolos, Apocalipsis es un libro de símbolos, así lo dice el mismo Juan, todos esos símbolos tienen su referencia dentro de la misma Biblia. Otro detalle, el segundo, ¿cómo está la estructura de este libro? Pueden ver, hay muchos autores, muchos teólogos que han presentado diferentes estructuras de cómo está organizado este libro. En los últimos años se ha simplificado y saben que el libro de Apocalipsis tiene 3 grandes divisiones. Bueno, como cualquier libro de la Biblia o en esta clase de libro, primero hay un prólogo que es del capítulo 1, verso 1 al 8. Y un epílogo que es el final, en el capítulo 22, verso del 6 al 21. Pero las 3 grandes divisiones de Apocalipsis son las siguientes. En primer lugar, a partir del versículo 9 del capítulo 1 hasta el capítulo 3, verso 22, o sea, todo el capítulo 3, presenta los mensajes a las 7 iglesias de los días de Juan. Ese mensaje era especial para esas 7 iglesias que menciona Apocalipsis. Hablaremos mucho el día de mañana sobre esas 7 iglesias.
La segunda división de Apocalipsis va del capítulo 4 al capítulo 11 del libro, con la apertura de un libro que estaba sellado y que representa el tiempo que transcurre desde el tiempo de Juan hasta el tiempo del fin, hasta nuestro tiempo, mis queridos hermanos. Y la tercera parte, quizás que es la más grande, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 22, versículo 5, representa, mis queridos hermanos, la consumación escatológica de la historia de esta tierra, o sea, el tiempo del fin hasta el establecimiento del reino de Cristo Jesús. Durante esta semana no tendremos tiempo para estudiar todo Apocalipsis y únicamente vamos a tratar la primera parte y la mayor parte de la segunda división. Es lo que estudiaremos durante esta semana. Hay algo importante sobre el propósito del libro. El libro de Apocalipsis originalmente fue escrito como una carta. Y les explico, aunque en los capítulos, a partir de finales del capítulo 1, pero especialmente el capítulo 2 y el capítulo 3, aparecen 7 cartas a 7 iglesias, en realidad fue una sola carta. Juan, cuando mandó a las iglesias en particular, a Esmirna, a Éfeso, a cualquiera de esas, Juan no les mandó solo su pedacito, les mandó todo el libro de Apocalipsis, no solo el mensaje para ellas. Estas 7 iglesias eran iglesias reales. Es más, la mayoría de estudiosos de Apocalipsis creen que estas 7 iglesias eran pastoreadas por Juan. O sea, eran el distrito de Juan. Y estas iglesias, hermanos, eran iglesias muy especiales. La mayoría de ellas tenían problemas. Había gente disidente, habían pleitistas, habían dormilones. Mire, la iglesia de la Odisea era la peor de todas. Ahí no había uno bueno. Y Juan era el pastor de todas estas iglesias. Ahora, estando Juan en Patmos, estaba preso, él escribe todo el libro de Apocalipsis para ayudar a esas iglesias, porque así lo dice claramente Juan, hablando no de una carta, sino de todo el Apocalipsis. En el capítulo 1, versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Es más, dice el versículo 1, el versículo 11 del capítulo 1, escribe lo que ves en un rollo y envíalo a las 7 iglesias. O sea, todo el libro de Apocalipsis fue enviado a cada una de las iglesias, no solamente su mensaje. El propósito principal de Juan, hermanos, es escribir el Apocalipsis, fue ayudar a los cristianos del primer siglo en esa provincia romana conocida como Asia. Porque estas iglesias tenían situaciones y problemas particulares. Tenían problemas internos, como nuestras iglesias hoy en día. No me van a dejar mentir que aquí dentro de la iglesia hay problemas internos. Y Juan menciona ahí una tal Jezabel que estaba en una de las iglesias, la doctrina de los nicolaitas que estaba en otra iglesia, una iglesia que estaba problemas internos, pero también tenían graves problemas externos. La persecución había comenzado terriblemente. Es más, el hecho de que Juan estuviera allá en Patmos era porque el emperador romano, que creía que no lo podía matar porque lo intentó una vez y no lo logró, lo destierra a Patmos. Así que la iglesia está con problemas internos y problemas externos. El libro de Apocalipsis era apropiado para dar esperanza y ánimo a aquellos cristianos oprimidos en los días de Juan por las terribles circunstancias que estaban atravesando las iglesias. Fue diseñado para ello y también para prepararlos para una crisis futura. De la misma manera, nosotros podemos decir ahora que este libro fue dirigido para nosotros, para darnos esperanza frente a los acontecimientos presentes y a los futuros que están cerca de venir. Apocalipsis es una fuente de esperanza. Dice el capítulo 1, el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Interesante este versículo. Saben que algunos a veces dicen, no, es que son bienaventurados los que pueden leerlo, pero los que no pueden leerlo, pues que se lo lea alguien más. No, este versículo no está hablando de eso. Este versículo está hablando de este momento y se los explico así. Bienaventurados los que leen, yo estoy leyendo, yo soy el predicador, y los que escuchan, ustedes. Esta interacción de estudiar el libro de Apocalipsis en la iglesia
es lo que trae la bienaventuranza. Bienaventurada la iglesia, dichosa la iglesia, dichoso cada miembro cuando estudiamos el libro de Apocalipsis. Este momento, aunque usted no haya venido con alegría, con gozo, que ay, ni me toca ir a la iglesia, ni modo voy a ir, ¿verdad? O vino usted porque y tenía tantos problemas, pero aún así vino, no importa. Recuerde que por el hecho de este momento haber invitado al Espíritu Santo al estudio de Apocalipsis, usted y yo somos bienaventurados. Pero la bienaventuranza se cierra cuando dice, y los que guardan, porque no solo se trata de saber, de aprender, sino también de poner en práctica, queridos hermanos. Ahora, un detalle bien interesante en los versículos 5 y 6 del capítulo 1. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Les mencioné al principio que el personaje, que el tema principal es Cristo Jesús. Y estos dos versículos, hermanos, quizás son el corazón de este punto. Jesús es el testigo fiel. ¿Por qué Jesús es el testigo fiel? Mis hermanos, es que Jesús selló su testimonio con su muerte en la cruz. La palabra en griego para testigo es la palabra de donde nosotros en español sacamos mártir. O sea, testigo y mártir es lo mismo. Jesús es el mártir fiel, el que murió en la cruz del Calvario, que nos da oportunidad de redención. Sin embargo, también Jesús es el primogénito de los muertos, porque al tercer día Él resucitó, y por virtud de su muerte y de su resurrección, Cristo, resucitado y glorificado, ha llegado a ser el soberano de todos los reinos y los reyes de la tierra. Jesucristo, mis queridos hermanos, es todo lo que el pueblo de Dios necesita. Especialmente en estos momentos necesitamos a ese Cristo que murió en una cruz por nosotros. Necesitamos el poder de Cristo que resucitó de entre los muertos para que nosotros revivamos también. Otro dato interesante de estos versículos: Jesús hace tres cosas por nosotros. En primer lugar, dice que nos amó. En realidad, la frase es nos ama. O sea, nunca nos deja de amar. Jesús nos ama a pesar de lo que somos y siempre está dispuesto a ayudarnos. En segundo lugar, ese que siempre nos ama nos libró del pecado por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y ese que siempre nos ama nos ha hecho sacerdotes para Dios y para su trono. Nos ama, nos perdona y nos ofrece vida eterna. ¿Les recuerda a ustedes este versículo, San Juan 3:16? Porque de tal manera, ¿qué cosa? Amó. No solo nos amó, nos ama. Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Oportunidad de redención, oportunidad de perdón, mas tenga vida eterna. Ese es el Cristo Jesús del libro de Apocalipsis. No le tengamos miedo a Apocalipsis. No nos enfoquemos en la bestia, no nos enfoquemos en los sellos, no nos enfoquemos en las plagas. Enfoquémonos en Cristo Jesús. Hay tanto predicador ahora que habla tanto de los símbolos acá, de los símbolos allá, y deja a un lado a Cristo Jesús. No puede ser así, de esa manera. Y Apocalipsis se convierte también en una revelación personal. Verso 17 al 18. Antes, no leemos los versículos antes por espacio, tenemos poco tiempo acá, ¿verdad? Pero usted puede leer los versículos anteriores. Vemos a Juan que está viendo hacia un lado, de repente escucha de espaldas a uno que dice: yo soy el alfa y la omega. Juan da la vuelta. Tenía él más de 60 años de no escuchar esa voz, de no escuchar a aquel que a tanto amaba: yo soy. Y Juan voltea y lo ve, y ahí está uno semejante al Hijo del Hombre. Hace una descripción impresionante usando símbolos del Antiguo Testamento. Y por último dice Juan: y lo vi y me desmayé. Cuando le vi, dice el verso 17, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas.
Yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El corazón de Juan estaba lleno de tristeza. Todos sus amigos habían muerto. Jacobo, el primero de los 12, había sido decapitado. Incluso su mejor amigo, Pedro, había sido crucificado cabeza abajo. Y ahora Juan estaba solo. Le preocupaban sus iglesias. Tenían tantos problemas. Cuánto nuestras iglesias modernas se parecen a las iglesias que Juan pastoreaba. Tenían tantos problemas externos. Y todo eso preocupaba al anciano. Y ahora estaba allí en Patmos. No sabemos bajo qué condiciones pudiera haber estado, pero no eran buenas. Pero en ese momento ve a Jesús y la emoción le gana y Juan se desmaya. Y Jesús le quiere dar esperanza. Jesús no simplemente le dijo, no temas, como quien dice, no vayas a tener miedo. Es que Juan ya tenía miedo. Te pregunto a ti, querido hermano, ¿tienes miedo? ¿Tienes miedo de la situación económica actual? ¿Tienes miedo del futuro de tus hijos? ¿Tienes miedo porque tus hijos están fuera de la iglesia? ¿Tienes miedo porque tú mismo estás a punto de salirte de la iglesia? ¿De qué tienes miedo? Esta noche, como le dijo a Juan, el Señor te dice, deja de tener miedo. Deja de tener miedo. Pues yo soy. Sí, Juan. Yo soy el que vistes en el monte de la transfiguración. Deja de tener miedo. Soy el primero y el último. Yo estoy a tu lado siempre. Cuando Jesús se presenta como el yo soy, y cuando Jesús dice no tengas miedo, Jesús hace una referencia al Antiguo Testamento. ¿Ustedes se recuerdan cuando se le presentó a Moisés? ¿Sí? ¿Cómo se le presentó? Cuando Moisés le dijo, Señor, y cuando vaya a tu pueblo y me diga quién me envió, ¿qué voy a decirles? Y el Señor les dice, tú les dirás, yo soy, me envía. Porque cuando Dios se presenta como el yo soy, se presenta como la última, más grande esperanza para el ser humano, como la única esperanza. Recordamos un pasaje del Antiguo Testamento de Levítico 26:12, cuando el Señor dice, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Juan acaba de ver a Jesús caminando entre los candelabros, que en el versículo 20 vimos nosotros que representan las iglesias. Juan ve a Jesús caminando entre sus iglesias, porque Jesús está aquí hoy, hermano. Créelo, Jesús está caminando en esta iglesia. Jesús quiere caminar alrededor de tu vida, porque Él quiere andar, y Él anda entre nosotros cuando nosotros se lo permitimos. Esta porción final hace claro que en ese Jesucristo resucitado y exaltado, el Dios mismo ha descendido a salvar a este mundo. Y Él está con su pueblo en el Nuevo Testamento, con su iglesia adventista en el momento actual, así como lo estuvo en el Antiguo Testamento. Él es la única esperanza al acercarse el fin del mundo, porque no hay Dios fuera de nuestro Dios, queridos hermanos. El Señor glorificado todavía camina en medio de su iglesia, queridos hermanos. Hay muchos que se jactan y hablan en contra de la iglesia. Sí, ahora las redes sociales se han llenado de gente que ataca y ataca y ataca a la iglesia. ¿Sabe que a mí no me preocupan la gente que ataca a la iglesia? Me preocupan ustedes y yo, que les damos like, que compartimos sus publicaciones, que mire este sermón. Cuidado, el Señor camina en su iglesia, entre su iglesia.
¿No sabe el Señor que somos pecadores? ¿Acaso no sabe el Señor que somos imperfectos y necesita a personas que nos estén criticando? ¿No Él es el Rey de esta iglesia y el Señor de ella? Habla a su iglesia del tiempo del fin. Nos habla ahora por medio de Apocalipsis, una revelación de esperanza. Se presenta a su pueblo de varias maneras, atendiendo los problemas en diferentes situaciones. Mañana vamos a hablar de esto en el estudio de las 7 iglesias. Los encuentra donde están ahora, como se encontró con los cristianos en aquellas 7 congregaciones en la provincia de Asia en los días de Juan. Ahora Cristo quiere estar en tu vida. Quiere ser tu gran yo soy, porque Dios es un Dios personal. Ese es un grave problema para la sociedad moderna. A la sociedad moderna le es más fácil creer en las vibras, en las buenas vibras, creer en pensamientos positivos. La gente dice, aquí se siente una buena energía, porque esas son situaciones impersonales. Dios, disculpen la palabra que voy a usar, pero Dios es un Dios metido, porque Él es personal. Y cuando tú se lo permites, Él se mete en tu vida. Así lo declaró en Apocalipsis: entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Porque el yo soy es un Dios personal. Él quiere salvarte, Él quiere redimirte, Él quiere darte vida eterna. Y ante tu dolor, ante tu angustia en este momento, no importa cuál sea, te dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Ese es el verdadero mensaje de Apocalipsis para ti y para mí. Deja que Jesús sea el Rey de Reyes y Señor de Señores en tu vida. Y entonces tendrás fuerza para luchar y vencer día tras día. Quizás ustedes han escuchado la historia de aquella maestra que en una clase bíblica en su iglesia, en un pueblito en San Antonio, Texas, hizo una pregunta muy atrevida. Fuertemente le dice a sus estudiantes: ¿quién mató al Señor Jesucristo? Y alguien por ahí dijo: bueno, lo mató Barrabás porque Jesús murió en el lugar de Barrabás. Otro dijo: no fue él, fue Pilato, porque él lo podía librar, pero no lo libró. Otros dijeron: fueron los soldados romanos. Otros agregaron: el Sanedrín. Y a todas esas respuestas la maestra había dicho: no. Entonces, dando un giro a su pregunta, señalando a una de sus alumnas, le dice: tú mataste a Jesús. Para aquella mujer fue impactante. Hacía unas semanas había sepultado a su esposo, que había sido asesinado. Y ahora la maestra la ponía a ella en el mismo lugar que el hombre que había matado a su esposa. Tú mataste a Jesús, le dijo. ¿Cómo? ¿Yo lo maté? Eso era cierto, hermano. Pero tan cierto como que tú también mataste a Jesús. Porque yo también lo hice. Ese Cristo glorificado que aparece en Apocalipsis 1. El mártir fiel que murió en la cruz, ese mismo Jesucristo ha vencido la muerte y ahora nos ofrece eterna redención a cada uno de nosotros. Gracias a la muerte expiatoria de Cristo Jesús podemos ser salvos. El mensaje de Apocalipsis, en su mensaje de esperanza, es un mensaje de salvación. Yo quisiera esta noche finalizar con una oración.